Bueno, comencemos con lo que es la dinámica de estructuras. Esta unidad es importante por lo que este curso representa finalmente. ¿Cuál es el objetivo principal de este curso? Que ustedes aprendan a evaluar las cargas en las estructuras, inicialmente a evaluarlas. Ya saben cómo evaluar carga muerta, carga viva u otras cargas. A evaluar la carga sísmica, que vamos a empezar con esta unidad. Finalmente, la carga sísmica es una carga dinámica, por eso es que es importante esta unidad. Y cuando tengamos todo eso, vamos entonces a entrar a evaluar la rigidez de la estructura. Es una primera etapa del diseño estructural que ustedes ya han visto. Garantizar que la estructura tenga la rigidez suficiente, para luego sí pasar a la etapa de verificar o de darle resistencia y ductilidad a la estructura, que es lo que van a ver en estructuras 2. Muy bien, entonces, ¿qué es la dinámica de estructuras? Vamos a establecer que un problema es de origen dinámico siempre que existan vibraciones en las estructuras. Entonces, digamos que tenemos, por ejemplo, una condición de una tabla estas donde saltan las personas a las piscinas. Entonces aquí va la persona y la persona puede que simplemente dé un paso hacia adelante y salta o salta en ese extremo del elemento a una longitud L. Sea cual sea el caso, ¿qué va a generar esa persona en la tabla? Pues que la tabla va a empezar a vibrar de un lado hacia el otro. Entonces, siempre que tengamos vibraciones, vamos a estar hablando de un problema dinámico. Es decir, que las estructuras en sí van a estar sometidas a esa condición de vibraciones, mayormente debido a las cargas dinámicas. Cuando llegue un sismo, mi estructura que tiene masa se va a comenzar a mover de un lado hacia otro. Digamos que este modelo de la estructura lo represento como el siguiente, en donde establezco que esta es mi condición estática. Así están las estructuras la mayoría del tiempo, hasta que llega una aceleración en la base de la estructura que me genera vibraciones en ella. Entonces mi estructura empieza a oscilar de un lado hacia el otro. Así que esta unidad, o en general los cursos de dinámica estructural, deberían llamarse vibraciones de las estructuras, porque finalmente lo que interesan son las vibraciones en ellas. Para entender esta diferencia un poco más, por ejemplo, analicemos dos condiciones. Tenemos una condición en la que por aquí tenemos altura y aquí desplazamiento, y vemos la posición de un avión. Aquí tenemos un avión. Entonces, desde el punto de vista del concepto de dinámica, se podría establecer que la dinámica va a estudiar la posición de ese avión, o sea, cómo va variando esa posición en función del tiempo. ¿Listo? A medida que va pasando el tiempo, pues se va desplazando. Sin embargo, desde el punto de vista de las estructuras, porque el avión viene siendo también una estructura, no nos interesa tanto ese desplazamiento, sino que nos interesa en sí lo que le puede pasar a la estructura del avión. Entonces, en ese avión no nos interesa tanto estudiar esa posición del avión en función del tiempo, sino más bien nos interesa establecer las vibraciones que se puedan, por ejemplo, generar en las alas del avión.
Nos interesa ese movimiento, porque esas vibraciones pues generan esfuerzos en los elementos, que son los que nos interesa evaluar para finalmente darle resistencia a esos esfuerzos. Entonces, preferiblemente hablar de lo que son las vibraciones en las estructuras. Muy bien, con eso podemos establecer un concepto inicial de lo que es una carga dinámica. De manera general, ustedes pueden ver en la literatura que una carga dinámica se establece como aquella carga que varía en función del tiempo. Y hay muchas cargas dinámicas, desde las más sencillas, que en un curso completo de dinámica estructural es la primera que se ve. Aquí tenemos carga en función del tiempo y aquí tiempo. Por ejemplo, una carga en la que en el instante cero la carga llega a su punto máximo y luego baja y se va constante. Es una carga que se conoce como una carga escalón, ¿listo? Pero tiene una variación. Hasta un tiempo t sub 0 llega a su punto máximo y luego simplemente se mantiene en cero. Esta carga normalmente simboliza el efecto de una explosión, por ejemplo, o de un impacto. Entonces es una carga que es variable en el tiempo. Otras cargas variables en el tiempo, también aplicadas en las estructuras. Por ejemplo, si estamos hablando de estructuras que soporten un motor, entonces los motores usualmente pues tienen vibraciones, ¿no? De acuerdo a su funcionamiento. Y esos motores usualmente tienen cargas o tienen la condición de una carga senoidal o cosenoidal. Podemos hablar de una carga de esta manera. ¿Listo? Una carga armónica que tiene un periodo y una frecuencia definida, carga variable en el tiempo. Hasta la carga que más nos interesa desde el punto de vista de las estructuras, que son los sismos. Se representa normalmente como aceleraciones en función del tiempo y su forma es una forma que simplemente no se puede describir con ninguna ecuación. Esto es un registro de aceleraciones. Carga sísmica. Entonces, podemos tener infinidad de cargas de tipo dinámico en las estructuras. Miremos cuáles son las más frecuentes en las estructuras o las cargas dinámicas más comunes en las estructuras. Las cargas dinámicas más comunes. Evidentemente la que más nos interesa, los sismos. Es la que vamos a estudiar en este curso y la que más daño le puede hacer una estructura. Tenemos también huracanes, tornados, generan un efecto dinámico en las estructuras. Edificios industriales, pues más que todo las estructuras en esos edificios industriales que generan vibraciones. Tenemos las olas del mar, el mismo tráfico. Ustedes han visto en los salones como el 201 al 210 quizás de la facultad, que se siente que el tráfico de afuera de la facultad pues genera vibraciones muy pequeñas, pero las genera dentro de la estructura, y ahora que están construyendo al lado es impresionante el grado de vibración que se puede presentar. ¿Qué le está haciendo a la estructura? No les puedo decir pues qué puede estar pasando,
porque puede ser que sea muy pequeño para el diseño que tiene o no, pero debería no hacerle nada, porque pues, las estructuras respecto a la carga sísmica están muy por encima de estas cargas, digamos de origen de construcciones o algo así. Tráfico vehicular, construcciones y las explosiones también. Esas son las cargas que pueden generar efectos dinámicos en las estructuras. Entonces, nos vamos a concentrar en la carga sísmica. Ese es nuestro objetivo finalmente en este curso, establecer cómo podemos analizar, estudiar el efecto de la carga sísmica en las estructuras. Vamos a ver cómo se puede diferenciar de manera muy fácil, y que eso tienen que llevarse ustedes hasta el final, de cómo diferenciar un problema estático de un problema dinámico. A partir de este curso ustedes ya empiezan a ver cargas dinámicas, al menos el concepto. Entonces, hagámonos la pregunta de cuándo un problema es estático, un problema es dinámico, perdón. Muy bien. La respuesta va a ser depende. Depende de cómo se aplica la carga. Creo que en una clase anterior donde les explicaba el impacto, se establecía pues esta condición. Entonces, si vemos la variación de una carga estática comparada con una carga dinámica, tendríamos la siguiente condición. Miremos una carga estática. Y carga dinámica. La carga estática es una carga que te vas a tomar todo el tiempo que necesites para aplicarla muy lentamente hasta que ya llegas a su máximo valor. Entonces tienes un tiempo bastante amplio para aplicarla. Hay aplicación lenta de la carga. Entonces, con esa aplicación lenta de la carga, tú buscas que no se generen vibraciones. Y este sería un problema estático. Si por el contrario, tú aplicas la carga muy rápidamente en la estructura, puede que llegues al mismo valor de la carga estática, pero la aplicaste en un diferencial de tiempo bien pequeño. Entonces hablamos de una aplicación rápida de la carga. Y esa aplicación rápida de la carga genera vibraciones. Entonces, este problema va a ser un problema dinámico. Muy bien. Volviendo al ejemplo de la viga, en la que muy lentamente yo dejo o coloco una bolsita acá con un peso, muy lentamente la coloco, entonces mi viga lentamente se deforma. Así que esta deformación yo la puedo calcular con la estática. Delta se calcula
con análisis estático. Pero si dejo caer ese mismo peso desde una altura considerable, entonces tengo una altura de caída, pues cuando ese elemento toque mi viga va a comenzar a vibrar. Se generan vibraciones. Y cuando aparecen esas vibraciones, este desplazamiento puede llegar a ser hasta 2 veces el desplazamiento estático. Delta 2 es mayor que delta y se debe calcular con análisis dinámico. Mi carga, que era un peso al que le conocías, su valor ya no se comporta de forma estática, genera vibraciones y hay que calcular esas vibraciones con la estática que llegó, digo con la dinámica. Muy bien, entonces esas serían las diferencias entre lo que es un problema estático y un problema dinámico. Conociendo esas diferencias, ahora miremos cómo se estudian los problemas dinámicos. Muy bien. Aparecen modelos, como todo lo que se hace en análisis estructural son modelos. En el análisis dinámico hablamos de 2 tipos de modelos analíticos. A saber, el primer modelo se conoce como un modelo discreto. No, primero el continuo. Un modelo continuo. Y el segundo modelo es un modelo discreto. Miremos entonces cada uno de esos modelos. Para eso analicemos cómo se analizaría una viga. Esa viga a la que le colocamos esa carga W, la viga anterior. Ejemplo, se requiere calcular el desplazamiento la deformada mejor de la viga. ¿Cuál viga entonces? Esta viga simplemente apoyada, sometida al efecto de una carga dinámica justo en el centro. Aquí tenemos L medios y L medios y entonces justo en el centro tenemos una carga dinámica. Puede ser esa carga del impacto, ¿listo? Cualquier carga, pero ya sabemos que es una carga dinámica. Entonces aparecen 2 tipos de modelos. El modelo continuo es un modelo en el que vas a ver tu viga como un todo. Entonces miremos modelo continuo.
el modelo continuo también se conoce como un modelo con masa distribuida. Muy bien, entonces en este modelo lo que haríamos es, finalmente con la dinámica, encontrar que debido a esa carga dinámica se puede establecer una ecuación que me represente la deformación de esa viga en un instante de tiempo cualquiera y en una posición de la viga también definida. Entonces, me ubico, por ejemplo, en este diferencial y en este diferencial determino una ecuación que me representa el desplazamiento a una distancia x de la viga en un tiempo t según la carga dinámica, porque la carga es dinámica, la viga va a vibrar conforme esté desarrollándose la carga. Entonces puede ser que la carga que se le coloca sea una carga de tipo senoidal o una carga armónica, cualquier carga armónica asociada al origen de un motor. Entonces me genera una carga armónica. No puedo. Bueno, entonces esta es la carga que se le aplica, así que en un instante definido de esa carga, aquí está el tiempo t, pues yo voy y establezco que en ese tiempo definido, entonces mi viga se desplaza de una manera determinada en una posición respecto a la longitud determinada. ¿Listo? O sea, X tiene valores de 0 a L. Muy bien, ese es un modelo continuo. Entonces vas a analizar siempre la masa uniformemente distribuida en toda tu viga. Digamos que esta es la condición ideal y así es como ustedes estudian. Hasta el momento han estudiado todos sus modelos de vigas en los cursos de análisis y de estática y de resistencia. Son modelos con la carga uniformemente distribuida o la masa uniformemente distribuida. ¿Qué pasa con estos modelos? Se podría plantear esa ecuación para cargas muy simples, incluso para esta carga armónica sería difícil. Para una carga muy simple como una carga escalón o como el impacto, se podría plantear una ecuación. No es fácil, pero se puede hacer. Sin embargo, el procedimiento, como les digo, no es fácil hacerlo y finalmente es cuestionable respecto a lo que uno quiere obtener con los modelos dinámicos, que es que no siempre tus cargas son así de simples como un impacto. Nos interesa, por ejemplo, lo que se hace con un modelo como un edificio sometido a una carga sísmica, donde la carga sísmica es una carga que no la puedes plantear con una ecuación. Es una carga aleatoria, entonces no se puede plantear de ninguna forma. Por eso, a raíz de que no es fácil, como conclusión, no es un modelo fácil de utilizar, tampoco es práctico con cargas sísmicas. Entonces nosotros vamos a hablar de los modelos discretos.
vamos a discretizar ese modelo. ¿Cómo lo vamos a discretizar? Concentrando la masa. ¿Cómo concentramos la masa? Hay distintas formas. Ustedes cuando hicieron la evaluación de cargas ya vieron al menos cuál es la que se utiliza en un curso como este. Y entonces es mandar la mitad de la masa para cada extremo. Pero obviamente tiene que haber una masa en el punto donde a ti te interesa conocer el desplazamiento. Entonces aquí tenemos un gran problema que dice, mira, yo quiero determinar la deformada de la viga. Si tú quieres la deformada de la viga, pues tienes que concentrar muchas masas. Pero si por ejemplo te dijeran, no, a mí me interesa establecer cuál es el desplazamiento debajo de la carga armónica o de la carga dinámica. Si esa fuera la pregunta. Listo, entonces perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la masa uniformemente distribuida a la viga. Entonces dejamos la viga con una barrita que solamente tiene rigidez. Esta barra solo tiene rigidez. Listo. Y ahora vamos a concentrar la masa. Entonces me están diciendo, quiero el desplazamiento debajo de la carga aplicada. Entonces aquí está la carga PET. Como quieres el desplazamiento debajo de esa carga, entonces justo debajo de esa carga concentra masa de la viga. ¿Cuánto? Ya vamos a ver cuánto. Entonces, tu modelo dinámico se discretizó en un modelo con solo una masa. Y es un modelo mucho más fácil de analizar y de interpretar que el modelo de masas continuas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Con este modelo dinámico, tú dices o vas a establecer cuál es el desplazamiento de esa masa, justo de esa masa. Entonces, tu modelo ¿qué te va a decir? ¿Cuál es el desplazamiento UDT debajo de esa carga que aplicaste conforme a esa masa? Que la viga, ¿cómo se está deformando antes? Puede que se deforme así, como el caso estático. Puede que se deforme así. Puede que se deforme así. ¿Listo? O sea, tiene muchas deformaciones. ¿De qué depende que se deforme de una forma o de la otra? Pues de la carga dinámica. Pero como te interesa el desplazamiento justo debajo de la carga dinámica, pues solamente te vamos a dar este resultado. Ese resultado lo va a presentar, pues como la carga se está aplicando de forma dinámica, también lo va a presentar de forma dinámica. Te representa ese desplazamiento variable en el tiempo. Usualmente ese desplazamiento tiene la forma de la carga dinámica. ¿Listo? Entonces te presenta ese desplazamiento, pero solo en esa masa. Ah, pero es que yo no quiero el desplazamiento solamente debajo de esa masa, sino que quiero una deformada de mi viga. Muy bien, entonces podemos hablar de otro modelo discretizado. ¿Cómo funcionan los modelos discretizados? El análisis dinámico te va a dar la respuesta solamente donde tengas masa concentrada. Entonces, no te sirve el modelo de solo una masa, listo, entonces utiliza un modelo, por ejemplo, de 3 masas. Listo, es un problema dinámico que es mucho más extenso que el primero, donde solo tenías una masita, pero este problema te va a decir al menos cómo se desplaza cada una de esas masas.
te da este desplazamiento, te da este desplazamiento, te da este desplazamiento. Entonces, solamente te dice cómo se desplaza esa masita, no hay nada más, no te puede indicar nada más. ¿Cómo se desplazan el resto de masitas intermedias? No, pues no te lo puedo decir, puede que sea de esta manera, puede que sea esta manera, ¿listo? Diversas maneras, entonces no te lo puedo establecer. ¿Quieres un modelo mucho más pulido, mucho más completo? Entonces, discretiza muchas masas. Haz tu modelo de la viga con muchas masas concentradas. Muy bien. ¿Y qué te va a dar? Al final tu análisis dinámico, pues te va a decir cuánto se desplaza cada una de estas masas. Entonces, entre más masitas tengas, pues tú puedes venir y establecer una deformada mucho más exacta de tu viga. ¿Listo? Pero vas a necesitar n masas. Muy bien. Este análisis dinámico al final se vuelve un análisis matricial, porque toda esta información de cada masita se tiene que guardar en una matriz. Entonces, si tienes 10 masas, ten por seguro que vas a estar trabajando con matrices de tamaño 10 por 10. Si tienes 20 masas, matrices de tamaño 20 por 20. Así que el problema de análisis dinámico se va volviendo mucho más complejo. Cuando tenemos una estructura de n pisos, pues hacer ese análisis dinámico a mano es imposible. ¿Listo? Hay que simplificarlo, se puede simplificar. En este curso vamos a utilizar un modelo simplificado porque es imposible hacerlo con n masas, con n grados de libertad y en el espacio, la estructura en el espacio. Entonces, pues se necesita un programa de computador, o sea, no se puede hacer el análisis dinámico a mano. Se podría hacer a mano con una masita, hasta con 2 o 3 masitas lo podrías trabajar como un modelo a mano, se puede hacer fácilmente. Pero entre más detalle necesites de la estructura, necesitas más masas y pues la cosa se empieza a complicar un poco. Así que estos serían los modelos discretos. El primero sería un modelo discreto de un solo grado de libertad. Grado de libertad. El segundo modelo sería un modelo de 3 grados de libertad. Él te va a dar un desplazamiento variable en el tiempo en cualquiera de esas masas. Todos los desplazamientos variables en el tiempo. Te va a dar registros, eso es lo que entrega al final el análisis. Entonces, por ejemplo, aquí te entrega el registro del desplazamiento 1, y digamos que sea una cosa así, registro del desplazamiento 2, algo así, registro del desplazamiento 3, algo así. Entonces, te entrega esos desplazamientos variables en el tiempo. ¿Cómo los vas a interpretar tú después al final? Pues digamos que eso ya depende de lo que se quiere. Pero los modelos llegarían hasta ahí, hasta determinarte la respuesta. La respuesta vienen siendo los desplazamientos. Como ustedes vieron en análisis estructural, inicialmente para estructuras estáticamente determinadas se calculaban primero reacciones, con las reacciones fuerzas internas y con fuerzas internas se calculaban desplazamientos. Cuando pasaron a estructuras estáticamente indeterminadas, primero se calculaban desplazamientos y luego se calculaban las fuerzas. Acá sucede lo mismo. Este método dinámico, ya sea con el modelo continuo o discreto, lo primero que te va a dar, o sea, la primera respuesta que te da es el desplazamiento.
o un desplazamiento o un giro, lo que quieras. Y luego con esos desplazamientos simplemente se pasa a determinar cuáles son las fuerzas internas. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok, este sería entonces un modelo discreto de 3 grados de libertad. ¿Por qué 3 grados de libertad? Por cada masa el análisis te da un desplazamiento. Ese desplazamiento es un grado de libertad. Entonces, en el análisis dinámico, las masas, el número de masas coincide con el número de grados de libertad. Y este tercer caso sería un modelo discreto de n grados de libertad. Muy bien. Y ahora, algo importante. Pues indiscutiblemente vamos a estar trabajando con modelos discretos. Entonces, ¿cómo concentramos la masa? Hay distintas maneras de hacerlo. Y esta es una parte importante en la que el análisis dinámico dice, esto es a criterio del diseñador. O sea, el diseñador tiene que tener el criterio suficiente para establecer si la forma en que está distribuyendo las masas es adecuada o no. Si lo que se quiere calcular precisamente es el desplazamiento debajo de la carga, pues con eso es suficiente, con un modelo de un solo grado de libertad. Si eso es lo que quieres, con eso es suficiente. Pero si quieres la deformación completa, bueno, necesitas muchos grados de libertad. Así que el número de grados de libertad o el número de masas va a depender siempre de lo que queremos calcular. Entonces miremos cómo se discretiza la masa en un modelo discreto. Muy bien. Retomando entonces el caso de la viga. La cuestión aquí es pues distribuir la carga, distribuir el peso, perdón. Dejar un modelo en el que solamente tienes una barrita que solo tiene rigidez, no tiene masa. Entonces esta sería una barra sin masa. Solamente tiene rigidez. Y para el modelo de un solo grado de libertad, entonces queríamos concentrar la masa en el centro de esa viga, justo a L medios. Porque se quería la carga debajo, perdón, el desplazamiento debajo de la carga. Entonces, ay, la embarré. La forma sería la siguiente. Cogemos la mitad de la viga y decimos, mira, de esta mitad de L medios, la mitad se va para el apoyo móvil, o sea, L cuartos. Y la otra mitad se va y se concentra en la mitad, L cuartos. De la otra parte, lo mismo, de L medios, la mitad de L medios se va para el apoyo, L cuartos, y la otra mitad se va para la mitad de la viga, L cuartos. Entonces estaríamos hablando de un modelo con una masa concentrada equivalente a L medios. La mitad de la masa concentrada, L medios. Muy bien.
La masa que estamos mandando a los apoyos, o sea que aquí estoy diciendo, mira, hacia acá se va L cuartos y hacia acá se va L cuartos, es una masa que la mandas al apoyo y se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque el desplazamiento en función del tiempo en esa masa es igual a cero, porque hay un apoyo. Entonces, ese es un desplazamiento que no tienes que calcular, ya es conocido porque ahí el desplazamiento es cero por su condición de apoyo. Es lo mismo del análisis estructural. La única masa que tiene movimiento es esa masa M que está en la mitad de la viga. Oye, esto no está en la mitad. Bueno, entonces, determinemos para este modelo cuál sería esa masa. Digamos que la viga tiene una sección de tamaño B por H. Es una sección de concreto reforzado. El concreto reforzado ya vimos, tiene un peso específico de 24 kilonewton metro cúbico. Peso específico, o lo que es lo mismo, equivalente mejor, la densidad de 2400 kilogramos metro cúbico. Muy bien. Entonces, yo quiero determinar masa. Recordemos que la propiedad que está relacionada con la masa es la densidad. ¿A qué es igual la densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la masa la voy a determinar como la densidad por el volumen. Así que aquí para la dinámica de estructuras vamos a hablar de masa, no de peso. Este peso no se utiliza, o si lo vas a utilizar después tienes que pasarte a densidad. ¿Listo? Entonces nunca se obtiene masa con el peso específico del concreto, debe ser con la densidad. Así que, ¿cómo calcularíamos entonces la masa de este modelo discretizado? Sería igual a la densidad del concreto, que es 2400 kilogramos metro cúbico, por el volumen del concreto. Tenemos entonces base, pues no le coloqué aquí nada. Dejémosla expresada, se me hizo que había colocado unidades y no. Dejémosla expresada, entonces simplemente densidad del concreto por el volumen de concreto. Es decir, que la masa sería densidad por el volumen, que sería base por altura por L medios, que sería la masa que va o que la estamos mandando a la mitad. ¿Por qué la estamos mandando a la mitad? Porque solo nos interesa determinar cuál es el desplazamiento en esa masita. ¿Cuál es este desplazamiento UDT? Muy bien, ese sería entonces el modelo discretizado con una sola masa. Si fuera entonces el modelo de 3 masas, o saquemos primero un modelo de 2 masas, estaríamos hablando que no calcularíamos el de la mitad, entonces lo mismo queremos es una barrita sin masa, y vamos a concentrar o vamos a calcular un modelo de solo 3 masas. De solo 3 masas, perdón, de solo 2 masas. Vamos a esto para que quede más bonito.
Ok, entonces partimos la viga en L tercios. L tercios, L tercios. Así que vamos a concentrar masita aquí y masita aquí. Para cada una de esas masas, el análisis dinámico nos va a decir cuál es el desplazamiento debajo de esa masa. U1 de T, U2 de T. Entonces, vamos a tener dos masas, igual que el caso anterior, necesitamos establecer cuál es el valor de esa masa. Ok, para la masa M1, entonces tengo un tercio de la longitud de esa viga. De ese un tercio, la mitad se va para el apoyo, la otra mitad se va, perdón, ok, la otra mitad, la mitad se va para el apoyo fijo, entonces sería L sextos, la otra mitad, L sextos a la masa M1. Del tercio central, entonces la mitad para la masa M1, la otra mitad para la masa M2. Y de el último tercio, igual, la mitad para la masa M2, la otra mitad para el apoyo. Entonces estaríamos hablando de masas que tienen como longitud equivalente L tercios. Aquí tendríamos L tercios para la masa M1 y L tercios para la masa M2. Así que si calculamos de nuevo con la condición anterior la misma sección transversal, B por H, entonces tendríamos M1 sería la densidad del concreto por el volumen base por altura por L tercios. Y esto es igual a la masa M2. Las masitas con una longitud L sextos que se van para los apoyos, pues no interesan porque su desplazamiento es conocido. En cualquier instante del tiempo ese desplazamiento es igual a 0. ¿Listo? Entonces está claro cómo vamos a distribuir la masa dependiendo del número de grados de libertad. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces en nuestro caso lo vimos de forma indirecta con las columnas. Cuando yo les decía, mira, ¿qué hacemos con las columnas? Son elementos verticales. Entonces decimos, la mitad se iba para el piso inferior, la otra mitad se va para el piso superior. Porque la mitad de la columna se movía como se movía el piso en la parte inferior aproximada y la otra mitad como se mueve el piso en la parte superior. Entonces es esta misma condición, por eso normalmente lo que hacemos en nuestras estructuras es trazar elementos y se sabe que el análisis dinámico va a tomar la mitad del elemento se va para un nudo, la otra mitad para el otro nudo y así concentra las masas. Es decir, si modeláramos un pórtico en cualquier programa que realice dinámica, y el pórtico lo modelamos de la siguiente manera. Nombramos los nudos
1, 2, 3, 4 nudos. 1, 2, 3, 4 nudos. ¿Qué es lo que van a hacer estos programas? Ellos van a concentrar la masa y la masa la van a concentrar en los nudos. Entonces aquí en cada nudo va a ser una concentración de masas. Las masas que están en los apoyos no se mueven, esas no interesan. Entonces aparece una masa, dos masas, 3, 4, 5 y 6. Aparecen 6 masas, o sea, este sería un modelo discretizado de 6 grados de libertad. Si es que analizamos que solamente tiene desplazamiento lateral, si le colocamos el giro, pues ya es otra cosa. Pero digamos que nos interesa solamente el desplazamiento lateral. Entonces, ¿qué van a hacer los programas o qué hacen los programas o qué se hace en el análisis dinámico? Lo mismo, la mitad de las columnas viaja a sus extremos. La mitad de las columnas a cada uno de los extremos, concentra su masa en cada nudo. Lo mismo las vigas, la mitad de las vigas en sus extremos, mitad de las vigas en sus extremos. ¿Listo? Entonces, por eso los pisos intermedios son los que más masa tienen. Le está llegando la masa de dos columnas, la columna inferior, la columna superior y de las vigas. Entonces son modelos que tienen más masa y los desplazamientos en un problema dinámico van a estar en función de esos valores de masa. Si por ejemplo yo quisiera determinar cómo es el comportamiento de esta estructura bajo cargas dinámicas laterales, como un sismo, como el efecto aproximado de un sismo, entonces uno diría, mira, ¿qué pasa con la masa, el desplazamiento que va a dar la masa M1 y la masa M2? Que usualmente ese desplazamiento es similar. Lo que nos dé aquí, 1 va a ser aproximadamente igual a lo que de acá. ¿Listo? Los desplazamientos en el mismo piso son iguales si se cumplen algunas condiciones que más adelante vamos a ver de rigidez del pórtico. Entonces, para estos casos, nosotros lo que decimos es simplemente concentrar toda la masa en cada uno de los pisos. Aquí hablar de una masa total del piso 1, aquí hablar de una masa total del piso 2 y aquí hablar de una masa total del piso 3. Entonces hablamos de toda la masa moviéndose en la misma dirección y obtenemos un desplazamiento del piso 1, desplazamiento del piso 2 y desplazamiento del piso 3. Eso es lo que hacemos en la dinámica de estructuras. Simplemente establecer por una condición que se puede demostrar que los desplazamientos se homogenizan a nivel de los entrepisos y entonces podemos simplemente concentrar toda la masa de la estructura en un punto específico. ¿Dónde se concentra? Pues donde visualmente sabemos que se concentra la masa. En el nivel donde está la losa, ya vimos cuando evaluamos cargas que la losa aporta un porcentaje muy alto de esa carga muerta. Los muros también aportan ese porcentaje y están concentrados en los entrepisos. A eso le sumamos acabados que pueden estar instalados sobre la misma losa, entonces toda esa masa se concentra en el entrepiso. Las columnas son una masa uniformemente distribuida en la altura, pero pues como vamos a discretizar la masa, entonces lo que hacemos es mandar el peso de esas columnas a los entrepisos. Entonces esta parte está clara de cómo vamos a discretizar nuestros modelos.
Sí. Ok. Pasemos a ver ahora lo que es la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es la ecuación fundamental de la dinámica de estructuras. Es una ecuación lineal de segundo orden. Ecuación lineal de segundo orden. Es una expresión matemática que define o que se conforma según las características dinámicas de una estructura. La solución de esa ecuación de movimiento representa la respuesta de la estructura. Muy bien. Entonces, miremos cuál es esa ecuación de movimiento. Deben aprenderse esa ecuación de movimiento. Tenemos cómo se conforma, es un término de masa más un término de rigidez. No, vamos primero con el término de amortiguamiento más un término de rigidez. Listo. Todos estos términos, masa, amortiguamiento y rigidez, me representan lo que es lo que resume las fuerzas internas de la estructura. Esas fuerzas internas que me van a equilibrar un efecto externo. Entonces, todas estas fuerzas internas por equilibrio tienen que ser iguales a fuerzas externas. Como nuestro problema es dinámico, entonces estas fuerzas son dinámicas. Muy bien. Y ahora, ecuación de segundo orden. ¿Listo? Ecuación de segundo orden. Otro color, otro color. Listo. Ecuación de segundo orden, cuya solución me representa la respuesta de la estructura. Entonces, si mi estructura, por ejemplo, es este pórtico sometido a una carga dinámica, ¿cuál es mi respuesta? Pues mi respuesta es este desplazamiento variable en el tiempo. ¿Listo? Esa sería mi respuesta. Bueno, coloquemos ese desplazamiento. ¿Dónde está la carga? Entonces, U de t viene siendo la respuesta. Así que
Me dice, cuando soluciones esa ecuación de movimiento, vas a encontrar la respuesta de la estructura. Es decir, que cada uno de esos términos va a estar en función de ese desplazamiento. Aquí va a ir una expresión en función de ese desplazamiento y en cada uno de esos términos igual. Sin embargo, me dice, es una ecuación de segundo orden. Entonces, por aquí no vamos a tener desplazamiento, sino la doble derivada del desplazamiento. ¿Qué es la doble derivada del desplazamiento? ¿Qué es? Aceleración, ¿verdad? Aceleración. Aquí vamos a tener la primera derivada del desplazamiento. ¿Qué es la primera derivada del desplazamiento? Velocidad. Muy bien, velocidad. Y finalmente, desplazamiento. UDT es el desplazamiento. Entonces, ahí tengo de forma implícita, no, mi amor, la respuesta de la estructura. Ahora me dice, mira, todo esto que tengo del lado derecho me representa fuerzas internas. ¿De qué manera yo puedo transformar una aceleración en una fuerza? Multiplicando por la masa. Muy bien, multiplicando esa aceleración por la masa, tengo entonces una fuerza inercial. Fuerza inercial, masa por aceleración. Muy bien. La velocidad para volver la fuerza, por ahorita me queda bien difícil explicarles, no sé si lo hayan visto en física o en mecánica, sino cuando vean un curso completo de dinámica, ya van a ver toda esta parte del amortiguamiento. Entonces, para a partir de la velocidad obtener una fuerza, vamos a multiplicar esa velocidad por una constante de amortiguamiento. Listo, aquí tenemos M, que va a ser la masa. De aquí tenemos C, que es una constante de amortiguamiento. ¿Qué me resume esa constante de amortiguamiento? Todas las estructuras tienen amortiguamiento, porque si no, estarían vibrando. Por una leve excitación sísmica o una leve excitación dinámica, hoy estarían vibrando. O sea, si una estructura no parara de vibrar es porque no tiene amortiguamiento. Todas nuestras estructuras tienen amortiguamiento. Y no es que se le coloquen gatos o se le coloquen amortiguadores, no. Simplemente por la fricción que hay entre los elementos, por el mismo grado de fisuración que hay entre los elementos, se genera un amortiguamiento más ligado a la fricción. Entonces, eso hace que mis estructuras pues paren de vibrar. Ese amortiguamiento es un amortiguamiento que se le denomina amortiguamiento natural. O sea, naturalmente ellas van a parar de vibrar. Si tú quieres aumentar ese amortiguamiento natural y que las estructuras dejen de vibrar mucho más rápido, entonces hablaríamos de un amortiguamiento artificial, que es cuando colocamos amortiguadores. ¿Listo? O sea, aumentamos el amortiguamiento natural colocándole amortiguamiento artificial a la estructura. Y con eso estaríamos aumentando pues este término de amortiguamiento. Y el último término, que es rigidez. Si tengo desplazamiento y quiero obtener una fuerza, este sí es muy fácil explicarlo desde los principios que ustedes ya han visto en análisis estructural. Si yo tengo desplazamiento U y quiero determinar una fuerza, pues ya saben entonces que la relación entre la fuerza y ese desplazamiento viene dada por la rigidez. Fuerza y desplazamiento se relacionan en función de la rigidez de la estructura. K.
¿Listo? Así que para pasar de desplazamiento a una fuerza, pues yo simplemente tengo que multiplicar la rigidez por el desplazamiento. K. Entonces, K va a ser rigidez. Esos son los términos del lado izquierdo de la ecuación de movimiento. Todos esos términos, término de masa, término de amortiguamiento, término de rigidez, son fuerzas internas. Es con lo que usted va a equilibrar su estructura. Y del lado derecho, entonces, están todas las fuerzas que van a sacar a su estructura de la condición de equilibrio. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues son las fuerzas dinámicas, F(t). Entonces se debe cumplir, o sea, la ecuación de movimiento es una ecuación de equilibrio, fuerzas internas igual a fuerzas externas. Simplemente que estamos hablando de condiciones dinámicas. Cuando solucione esta ecuación de movimiento, pues como está en términos del desplazamiento, entonces obtenemos la respuesta de la estructura. La puedes obtener en forma de desplazamiento, en forma de velocidad o en forma de aceleración. Con que obtengas una de las tres, pues puedes calcular las otras sin ningún problema. ¿Está clara la configuración de lo que es la ecuación de movimiento? Sí, profe. Muy bien, ahora vamos a ver esa ecuación de movimiento en tres distintos escenarios que nos interesan. Vamos a hablar para eso de tres modelos. Hablemos de lo que es primero el modelo conservativo. El modelo conservativo tiene las siguientes características. Primero, en ese modelo solo se considera la masa y la rigidez del sistema. Vamos a ignorar por completo el amortiguamiento. Así que este modelo se vuelve un modelo idealizado, porque ya les decía, todas las estructuras tienen amortiguamiento, sino que nos interesa este modelo para que la respuesta que vamos a obtener de este modelo no tenga influencia de las condiciones de amortiguamiento. Muy bien. No hay una fuerza dinámica afectando a la estructura. Es decir, que la fuerza variable en el tiempo es igual a 0. Entonces uno diría, bueno, o sea, esto no se mueve. Si está igual a 0 es porque no se mueve. No. Lo que pasa es que en este modelo conservativo se establece que existe una condición inicial se considera que existe una condición inicial que saca al sistema o a la estructura de su posición de equilibrio. Esa condición inicial puede ser un desplazamiento o una fuerza. O una fuerza que es estática. Muy bien.
Cuando aparece mejor esa condición inicial, vamos a hablar de que el sistema va a vibrar indefinidamente a causa de la condición inicial y que el sistema no tiene amortiguamiento o no se le considera amortiguamiento el mismo vibrará indefinidamente. A este modelo o esta condición dinámica se le llama vibraciones libres no amortiguadas. Muy bien. Y con este modelo conservativo se calculan las propiedades dinámicas de la estructura. A saber, esas propiedades dinámicas son periodo de vibración, frecuencia natural y frecuencia circular. Esta es la parte importante de ese modelo conservativo. ¿Listo? Entonces, miremos cuál sería la ecuación de movimiento de ese modelo conservativo. Ecuación de movimiento. Muy bien, me dice, de la ecuación de movimiento que planteamos anteriormente, se quita el término de amortiguamiento. Entonces solamente va a ser masa por aceleración más rigidez por desplazamiento. Por desplazamiento. Igual, del lado derecho irían las fuerzas dinámicas que afectan la estructura, pero me dice, mira, aquí no hay ninguna fuerza dinámica que afecte la estructura. Entonces, este modelo conservativo de vibraciones libres no amortiguadas se caracteriza o se diferencia porque siempre es igual a cero. Entonces, siempre que usted vea ese cero, quiere decir que está hablando de vibraciones libres. ¿Qué indica vibración libre? Que usted genera una condición inicial y esa condición inicial solamente está en un tiempo inicial T sub 0 y desaparece. Pero cuando desaparece, su estructura queda vibrando solita. Lo que pasa con el trampolín. Digamos que aquí tenemos la tablita empotrada del trampolín. Y entonces, ¿qué hace la persona? Digamos que la persona se ubica en el extremo, llega al extremo y salta. Y genera un impacto. Y ¡pum! Bueno, se va a la piscina. ¿Qué pasa con mi viga? Mi viga comienza a vibrar sola. ¿Listo? Entonces, esto que generó la persona en un tiempo inicial es una condición inicial que desaparece. ¿Listo? Así que las vibraciones
libres que vemos en la estructura son las que nos interesan. Estas son vibraciones libres. Si mi tabla no tuviera amortiguamiento, pues esa tabla seguiría vibrando indefinidamente por no tener amortiguamiento. Es lo que estamos hablando de esta ecuación de movimiento para el modelo conservativo, que quitamos el amortiguamiento. Nos interesa que esa tabla siga vibrando indefinidamente. Muy bien. Entonces, esa es la ecuación de movimiento para este caso dinámico. Así que, ¿qué podemos, o esa condición inicial, cómo se puede hacer? Puede ubicarse, hablemos ya de una viga, cualquiera, y usted puede generar una carga en este extremo, P sub 0. Entonces, carga el elemento y lo deforma con esa carga P sub 0. Luego quita la carga y entonces la viga comienza a vibrar indefinidamente. Entonces aquí aparece la condición inicial. Y aquí aparecen vibraciones libres. Muy bien. Esa es una forma de condición inicial. Otra forma para esa condición inicial puede ser entonces en términos de un desplazamiento, que es mucho más fácil de visualizarlo. La condición inicial pues ya no es una carga, sino que usted genera un desplazamiento inicial en ese extremo de la viga, un desplazamiento U sub 0, ese desplazamiento usted lo conoce, 1 centímetro, 2 centímetros, 10, lo que sea, lo que le permita también la estructura. Ese desplazamiento está en un instante de tiempo igual a 0, igual que la carga en un instante de tiempo igual a 0. Luego desaparece y entonces mi viga queda vibrando en condiciones libres. Deme un momento. Muy bien, entonces esas serían las posibles condiciones iniciales. De esa forma las provocaríamos en las estructuras. ¿Cómo se representa normalmente este modelo conservativo o esta ecuación a que hace referencia? Esta ecuación de movimiento. Entonces, lo hemos identificado como un modelo
que tiene la masa concentrada. Entonces, por acá tenemos la masa M. Y la barra va a ser la que tiene la rigidez. ¿Listo? Entonces ahí está la masa y la rigidez de la estructura. Luego, pues, cuando vemos el 0, que indica que está con vibraciones libres, pues sabemos que este modelo pues va a empezar a oscilar de un lado hacia el otro con la misma amplitud del movimiento, y aquí tendríamos el desplazamiento que vendría siendo la respuesta a este modelo conservativo, UDT. ¿Listo? Siendo que estas son vibraciones libres no amortiguadas. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente modelo. Ya en las siguientes, ahorita no alcanzaría, en las siguientes clases, vamos a ver entonces cómo se obtiene, por ejemplo, el periodo de vibración, la frecuencia natural y la frecuencia circular con este modelo de vibraciones libres no amortiguadas, que es lo que interesa a ese modelo conservativo. Pasemos al siguiente modelo, que es el modelo no conservativo. Lo que me interesa ahora es que identifiquen la ecuación de movimiento. Modelo no conservativo. Ay. Modelo no conservativo. Entonces, en este modelo no conservativo se incluyen todas las propiedades de la estructura, incluso el amortiguamiento. Se incluye el amortiguamiento. Ay. Muy bien. Es un modelo más cercano al real, ya no es tan idealizado como el anterior, o sea, hay amortiguamiento, las estructuras van a dejar de vibrar. Muy bien, segunda condición. Igual que el caso anterior, no existe una fuerza dinámica externa. Es decir, F de t es igual a 0. Sino que existe una condición inicial, igual que el caso anterior. Esa condición inicial puede ser un desplazamiento o puede ser una fuerza. Muy bien. En este caso, cuando esa condición inicial actúa, entonces el sistema comienza a vibrar libremente y las vibraciones van disminuyendo a causa del amortiguamiento. Muy bien, entonces se determina este movimiento como vibraciones libres
amortiguadas. Muy bien. Cuarto, con este modelo interesa calcular las propiedades de amortiguamiento del sistema. Muy bien, entonces las condiciones iniciales son las mismas del caso anterior. Puede ser un desplazamiento o una fuerza y la misma viga del caso anterior. ¿Cuál es la diferencia? La ecuación de movimiento ahora tiene amortiguamiento. Esa ecuación de movimiento va a tener la forma entonces masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento igual a 0. Siempre que lleven del lado derecho 0 significa que hay vibraciones libres. La diferencia respecto al caso anterior es que ahora tienes amortiguamiento, entonces estamos hablando de vibraciones libres amortiguadas. ¿Qué modelo estaríamos representando? Entonces nuestro modelo va a ser un modelo en el que la masa está concentrada en el extremo. Masa concentrada en el extremo. Muy bien. Ahora hay amortiguamiento. Usualmente el amortiguamiento se suele describir de la siguiente manera. Como si fuera un amortiguamiento de tipo viscoso. Entonces, un elemento que me amortigua esa masa. Aquí tengo amortiguamiento. ¿Listo? Y con la rigidez de la barrita, entonces yo puedo determinar cuál es el desplazamiento en vibraciones libres amortiguadas. ¿Listo? Esa es la forma de la ecuación de movimiento para este modelo conservativo. ¿Cuál es la diferencia respecto al caso anterior? Pues mi elemento sometido a esa condición inicial, digamos que le generamos un desplazamiento en un instante de tiempo igual a 0. Entonces, mi viga comienza a vibrar. Cada que pase, cada que complete una vibración, esas vibraciones van a disminuir. Las vibraciones disminuyen hasta que la viga vuelve a su posición de equilibrio. ¿Listo? Entonces, las vibraciones disminuyen. Esa es la diferencia respecto al caso anterior. Comparemos en un esquema cuál sería la respuesta del modelo conservativo y el no conservativo. Si graficamos esas oscilaciones, finalmente las vibraciones son oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio estático. Entonces digamos que aquí tenemos desplazamiento y aquí tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo veríamos esas oscilaciones? Digamos que se generó un desplazamiento inicial, U sub 0.
Entonces, no, este más grande. Se generó el desplazamiento inicial, U sub 0, en un instante de tiempo igual a 0. Desde ahí arrancan mis oscilaciones. Entonces, estas oscilaciones comienzan a disminuir ¿listo? Van disminuyendo a medida que pasa el tiempo porque hay amortiguamiento, ¿listo? Entonces decrecen esas oscilaciones. En cambio, en el gráfico anterior o en el modelo anterior, ese registro de desplazamientos es constante. Por eso es que no es un modelo idealizado, porque en realidad ninguna estructura se queda vibrando de esa manera. Entonces, digamos que aquí tenemos límite y aquí otro límite. Entonces vamos a ver que esas vibraciones no decrecen. ¿Listo? Y así van a permanecer, a diferencia de las vibraciones en el modelo no conservativo, donde hay amortiguamiento, que hay un decrecimiento. ¿Listo? Esas serían las diferencias entre esos dos modelos. ¿Hasta ahí está claro? Ok, entonces pasemos al último modelo, que es el modelo del caso sísmico. Finalmente, este modelo del caso sísmico es el que nos interesa. ¿Qué es lo que considera este modelo? La gran diferencia respecto a los anteriores, pues él va a tener tanto masa como amortiguamiento como rigidez, tiene todas las propiedades de la estructura. La gran diferencia está con la fuerza externa. La fuerza externa que excita el sistema es el sismo. Es la aceleración sísmica. Llamémosla ADT. No, XGT es que yo le coloco para no confundirme después. Esta es la aceleración sísmica. El sismo actúa en la cimentación, en la base de la estructura. Y el sismo induce la vibración del sistema acelerando la masa de la misma. Esa es la condición del caso sísmico. Miremos entonces cuál es la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento, la siguiente, tenemos una barra que tiene su masa concentrada. Tenemos amortiguamiento del tipo viscoso y tenemos rigidez. Entonces están las tres propiedades
de la estructura. Masa, amortiguamiento y rigidez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay una fuerza dinámica afectando la masa como tal, sino que ahora la base de mi estructura se ve sometida a una aceleración sísmica. Esa aceleración sísmica variable en el tiempo. Ahí se ve feo. Un sismo variable en el tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué hace esa aceleración sísmica? Hace mover la base de mi estructura. De tal forma que, por ejemplo, en un determinado tiempo, esta era la posición inicial de mi estructura y ella se mueve a esta nueva posición. Acá estoy indicando lo que es aceleración con los dos punticos, o sea, aceleración en la base de la estructura, y xgt sin los dos punticos sería el desplazamiento de la base de la estructura. Así que tendría entonces que mi estructura actuaría de la siguiente manera. Producto de ese desplazamiento en la base de la estructura, de que excite la base de la estructura, la misma empieza a moverse. ¿Listo? Entonces, la estructura se mueve, de forma que aquí me aparece un desplazamiento total. Este va a ser mi desplazamiento W de t, llamémoslo, que sería el absoluto. O sea, el desplazamiento que tiene en cuenta lo que se desplazó la base de la estructura debido al sismo. xgt, este va a ser el desplazamiento del suelo. Y tiene en cuenta el desplazamiento relativo de mi estructura, u de t. U de t, desplazamiento relativo. Entonces el desplazamiento total viene siendo igual a lo que se mueve la base de la estructura producto del sismo más el desplazamiento relativo. Sin embargo, para nuestras condiciones de diseño, a nosotros nos interesa es el desplazamiento relativo. Estructuralmente, interesa calcular el desplazamiento relativo. Entonces, como ese es el desplazamiento que interesa calcular, ya les voy a decir por qué. La ecuación de movimiento va a ser la siguiente. Va a ser masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento. Igual. Por ahora necesito que me crean de dónde viene el igual, que es igual a una fuerza inercial que genera el sismo. Esa fuerza inercial que genera el sismo, miren, dice, la masa induce la vibración del sistema acelerando su masa. Si la estructura no tuviera masa, el sismo no le puede hacer nada. Entonces, de ese lado tenemos la masa de la estructura por la aceleración del sismo. ¿Listo? Y por condiciones que ya les diré una clase más adelante, este lleva un negativo, un -1. Esta es
la fuerza inercial que genera el sismo. ¿Listo? O sea, si la estructura no tiene masa, no hay fuerza dinámica. Si no hay sismo, no hay fuerza dinámica. Esa entonces es la ecuación de movimiento del caso sísmico que vamos a estudiar. Les decía, me interesa el desplazamiento relativo y no el dinámico. ¿Por qué? Relativo y no el absoluto. ¿Por qué? Si tenemos una estructura que es muy bajita, muy rígida, entonces llega el sismo y desplaza la base de la estructura. Entonces, ¿qué hace mi estructura? Pues ella, como es tan rígida, se queda ahí, en el mismo punto. Solamente hay un desplazamiento de la base, pero ella no vibra. Si se generan vibraciones van a ser muy pequeñas. O sea que en este caso estaríamos hablando que el desplazamiento absoluto W de t es igual al desplazamiento en la base del suelo. Por lo tanto, diríamos que el desplazamiento relativo es igual a 0. O sea, la estructura no va a deformarse, no va a vibrarse. Y si eso no pasa, no hay nada que calcular en ella. ¿Qué tipo de estructuras serían las que se representan por este modelo? Las cimentaciones, las piscinas, los sótanos, estructuras que están enterradas, ¿listo? Estructuras o estructuras que son muy bajitas, en las que llega el sismo y ella simplemente se va a mover con el suelo, pero no va a empezar a vibrar alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, por eso nos interesa el desplazamiento relativo. O sea que si no hay desplazamiento relativo, desde el punto de vista estructural no tenemos un problema dinámico. ¿Listo? Entonces, esta es la explicación de por qué interesa el desplazamiento relativo.